bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias a Dios por esta bendición que nos concede en este día también para estudiar una vez más su bendita y santa palabra. Y en esta oportunidad, hermanos, quiero compartir un mensaje por el cual vivo muy preocupado al ver cómo la iglesia hoy se parece más al mundo que al Señor Jesucristo. Y es de mucha preocupación y tiene que ser de mucha preocupación para los que amamos a Dios, para los que amamos el pueblo de Dios. El nombre de Dios tiene que ser honrado, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Si nosotros decimos que somos de Dios, tenemos que demostrarlo con nuestras vidas. Hace unos buenos años tuve un encontrón, no un estudio, un encontrón con dos señoras en Miami muy católicas. Se hacían llamar Marianas y yo no sabía cómo hacer que se callaran un poquito para que yo pudiera explicarles algo con la Biblia. Pero eran muy iracundas y muy soberbias, explosivas, y nada que me daban la oportunidad de explicar. Y Dios me iluminó y les dije, discúlpenme, ustedes dicen que son marianas, seguidoras de la Virgen María, pero sus vidas no se parecen en nada a la de la Virgen María. Ni su forma de hablar, ni su forma de agredir, su soberbia, no se parecen en nada a la Virgen María que ustedes dicen seguir y adorar. Y fue, hermanos, la única manera que pude hacer que se quedaran calladas y me pudieran escuchar al menos un poco qué dice la Biblia. Pero, hermanos, eso exactamente se aplica a nosotros como cristianos. Si nosotros decimos que somos cristianos, que somos seguidores del Señor Jesucristo, entonces nuestras vidas tienen que ser parecidas a Él. Nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, se tiene que parecer. Si somos hijos de Dios, por lo general un hijo se tiene que parecer al papá, tiene que tener muchas cosas parecidas de su ADN. Y si tenemos el ADN de Dios, pues, hermanos, se tiene que notar, se tiene que manifestar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Tiene que haber mucho parecido. Pero a veces la iglesia de hoy, la mayoría de veces, no se parece al Cristo que predica, al Cristo del que hablan. Y quiero, hermanos, que analicemos eso, porque la iglesia de hoy está llena de gente
que también pueden ser iracundos. ¿Se han encontrado iracundos en la iglesia? Por cualquier tontería se alborotan y se vuelven un diablo. Están dentro de la iglesia, pero también mienten, engañan, son infieles, esposos infieles, esposas infieles, fornicarios, jóvenes durmiendo, teniendo sexo entre novios, hijos de los mismos cristianos. Pero pregúnteles si son cristianos. ¿Qué dicen? Somos cristianos, somos de la iglesia y llevamos muchos años en la iglesia. Y toman la cena cada domingo y siguen fornicando, y siguen mintiendo, siguen engañando. Hoy la iglesia ama al mundo. Muchos son amigos del mundo. Santiago lo dijo: cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Pero no, estos son amigos del mundo, les gusta el mundo, desean los placeres del mundo, desean la riqueza y la prosperidad que ofrece el mundo. Sin embargo, se presentan como amigos de Dios e hijos de Dios y convencidos que también van para el cielo. Perezosos para estudiar la Biblia, perezosos para orar, perezosos para venir a congregarse, pero son hijos de Dios. Entonces es sumamente delicada la situación. Si nosotros decimos ser cristianos, eso se tiene que demostrar. La iglesia, hermanos, el término iglesia significa grupo de personas puesto aparte, grupo de personas apartado, separado, dedicado a Dios. La iglesia es el reino. El Señor Jesucristo es el reino. El reino es el grupo que adora al Rey. Entonces, si vamos a hablar del Señor Jesucristo, nuestras vidas tienen que concordar con la vida y la enseñanza del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y también les digo, si su vida no concuerda con lo que predica acerca del Señor Jesucristo, lo mejor que usted puede hacer es quedarse callado. Tema a Dios, respete a Dios, respete a la Biblia, respete a la iglesia. Si usted no va a vivir conforme al llamado de Dios, entonces tampoco diga que usted es cristiano y miembro de la iglesia. Por favor, con un propósito,
con el propósito de que el nombre de Dios no sea blasfemado. Amén. Entonces, acá fuimos llamados. Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos llamó Dios del mundo? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, no es simplemente santos y sin mancha delante de la gente, porque puede que la gente hasta nos vea limpios, santos, sin mancha. Pero aquí lo importante es ser santos y sin mancha delante de Dios. Amén. Y Pablo lo decía en Romanos en el capítulo 2 y el versículo 21 de la siguiente manera. Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, tú que dices que no se ha de adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y qué dolor, hermanos. Ustedes saben que el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos es donde el apóstol Pablo hace ver el pecado del hombre, la culpabilidad del hombre, su estado de pecado delante de Dios. Y Pablo le está escribiendo no a los del mundo, le está escribiendo a la iglesia en Roma, hermanos, gente ya bautizada. Y les está diciendo, oye, ¿y tú qué enseñas a otro? No te enseñas a ti mismo. Oye, ¿y tú qué dices? Que no se debe robar, no se debe hurtar, y hurtas. Tú que enseñas a otro que no se puede cometer adulterio, y andando con la vecina, o invitando a salir a la vecina, o mirando a una hermana aquí con deseo carnal, ¿a usted qué le pasa? A mirar a una niña con deseo carnal, y después usted va a ir a predicar el evangelio a la comunidad, y después va a venir aquí a pararse en el púlpito a reprender la iglesia, a corregir la iglesia, a enseñar la iglesia. ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo primero? Para que el nombre de Dios es duro. Hoy, hermanos, encontramos una iglesia en medio de ese mundo religioso donde se están predicando, los pastores y predicadores de hoy están predicando: todos pecamos todos los días. ¿Sí los han oído? Y entonces luego encontramos
todos los días peca. Cuando no es una cosa es otra, pero uno está pecando todos los días. Si eso es lo que usted piensa, permítame decirle que Dios dice todo lo contrario. ¿A qué fuimos llamados? Según Efesios 1:4 que leímos. ¿A qué seamos qué? Duro. Santos y sin mancha delante de Él. Delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta, según Hebreos 4:13. Todas las cosas de nosotros, todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos están desnudos, están abiertos a la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, si usted y yo entendiéramos bien, si quiere ese pasaje, si usted y yo nos diéramos cuenta que todo lo que usted piense, todo lo que usted haya pensado, todo lo que usted haya hecho, aún en el lugar más oculto, más oscuro, donde nadie lo vio, y usted entendiera que todas esas obras que usted piensa que están ocultas, que eso nadie puede condenarle, nadie puede acusarle. Si usted entendiera que todas esas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien usted y yo le tenemos que dar cuenta. Les cuento, hermanos, la iglesia cambiaría radicalmente y cada uno de nosotros temeríamos ir a hacer algo malo, ir siquiera a pensar en algo malo. ¿Qué dice Proverbios 15:3? Lo sabemos de memoria. ¿Tú los has leído? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los buenos y los malos. ¿Dónde están los ojos de Jehová? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si usted y yo entendiéramos eso, hermanos, si entendiéramos que Dios nos está grabando, porque esos son sus ojos, una cámara, la cámara invisible que cada ser humano tiene encendida detrás de él, delante de él, por encima de él. Esa cámara de Dios que lo está grabando todo, que graba pensamientos, que graba intenciones, malos deseos, todo eso está grabado y todo eso está abierto y desnudo ante los ojos de aquel a quien usted y yo tenemos que dar cuenta. Si entendiéramos eso, si usted entendiera que cuando usted va y se acuesta en su cuarto privado, Dios está grabando sus pensamientos, sus intenciones, sus acciones. El rey David decía en el Salmo 139: tú me has conocido, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos, ¿qué? Te son conocidos. Lo cantamos, es un himno que cantamos. Aún no está la palabra en mi boca y aquí ya tú la sabes. Si entendiéramos esto, aprenderíamos a temer a Dios
Y no estaríamos diciendo las mismas tonterías que está enseñando el mundo religioso. El mundo religioso sigue diciendo todos pecamos todos los días, todos los días. Pero aunque todos pecamos y seguimos pecando todos los días, somos hijos de Dios. Dios está con nosotros y vamos para siempre. Porque Dios es amor, porque Dios no condena a nadie, Dios no castiga. Sacaron a Dios de la Biblia y se inventaron su propio Dios. Porque el Dios de la Biblia sí castiga a Dios. Y si usted quiere saberlo, no le pregunte a esos predicadores de hoy si Dios castiga. Pregúntale a Adán y Eva si Dios castiga el pecado. Pregúntale al mundo antiguo, los de Noé, si Dios castiga la maldad y el pecado. Pregúntale a los de Sodoma y Gomorra, si Dios es bravo para castigar y matar, castigando al hombre por su pecado. Pregúntele a Nabucodonosor, que lo pusieron a comer pasto en Daniel capítulo 4. Pregúntele, le quitaron la razón, lo convirtió Dios en una bestia espantosa. Pregúntenle a Nabucodonosor, no con nosotros, yo no creo que Dios castigue el pecado del hombre. Pregúntenle a su hijo Belsasar, Daniel 5. Pregúntenle a Belsasar si Dios castiga cuando se puso a beber vino con sus mujerzuelas en las copas de oro, los vasos de oro que Nabucodonosor había traído de Jerusalén a Babilonia. Y él está emborrachándose en los vasos, tomando vino en los vasos de Dios. Y le salió la manito sola, escribiendo en la pared: tu reino ha sido quitado, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Hoy se te acabó el reino, hoy te mueres, y se murió esa misma noche. Pregúntenle a Daniel si es tranquila en Hechos 5, Nuevo Testamento, ya la iglesia establecida. Pregúntenle a Ananías y a Zafira si Dios castiga la mentira, si Dios castiga el pecado o no dentro de la iglesia. Y ellos podrían darnos una respuesta mucho más efectiva y más seria, más real, de si Dios castiga o no. Pero hermanos, ¿qué dice Dios? ¿Pecamos nosotros todos los días? No. ¿Pecamos todos los días? No les oigo. Tal vez. Primera de Juan capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: el que practica el pecado es el diablo. ¿Entendieron o no entendieron? El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado
a hermanos diciendo, sí, no peca todos los días. Los hemos escuchado diciendo, no, yo soy del diablo. ¿Los han escuchado así? ¿No les oigo? No. Aceptan que pecan todos los días, pero no aceptan que son del diablo. ¿Cómo lo ven? Pero un predicador de la verdad, un siervo de Dios como el apóstol Juan, el discípulo amado de Dios, está diciendo: el que practica el pecado es el diablo. No se engañen. ¿Saben por qué alguien sigue pecando y al mismo tiempo cree que es de Dios? Porque el diablo lo tiene engañado. Y sigue pecando y al mismo tiempo sigue pensando que es de Dios y que va para el cielo. Pero miren el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En contraste con los hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia? El que es de Dios, el que es nacido de Dios, ¿qué? No puede pecar. No es capaz de irse contra Dios. No es capaz. No puede hacer eso. ¿Estamos de acuerdo con la palabra? Amén. Entonces, les pregunto, ¿nosotros los cristianos pecamos todos los días? Si alguien peca todos los días, entonces ¿de qué se arrepintió? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le predicó a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuál es el mandamiento? Pero eso fue para la mujer solamente. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar nosotros a este mundo perdido en el pecado, hermanos? ¿Qué es lo que hay que enseñarles? No peques más. Tenemos que ser claros y enseñar solamente la verdad de parte de Dios. Amén. Amén. Dice, es el versículo 9, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pregunta, ¿qué es practicar el pecado? Pecar. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para ser expulsados del paraíso? Uno. ¿Qué enseñan hoy los religiosos en las iglesias de hoy? ¿Qué es practicar el pecado? No, practicar el pecado es hacerlo una y otra vez. Eso es practicar el pecado para ellos. Según la Biblia, practicar el pecado es pecar y ya. ¿Cuántas veces tenía que adulterar
un hombre o una mujer para ser apedreado. Pero hermanos, aquí también tenemos que aclarar algo. ¿Qué es pecado? Capítulo 3, ahí mismo dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecar? Infringir la ley de Dios, violar la ley de Dios. Santiago, hermanos, no hablamos primera de Juan, tenemos que volver ahí, pero en Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 2, dice el versículo 9 y 10. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero obediere en un punto, se hace culpable de todos. 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuántos pecados hay que cometer para ser condenados? Uno. Entonces, ¿qué es pecado? Infringir o violar la ley de Dios. Como seres humanos, nosotros nos equivocamos. Bueno, antes, no existe un solo ser humano que no haya pecado en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? No existe. No hay uno solo que pueda decir que no ha pecado. Yo más que todos ustedes juntos. Pero hermanos, tuvo que haber un momento en que yo creí en el Señor, conocí al Señor, conocí el Evangelio, y tiene que haber un momento en que yo me arrepentí en mi vida y le entregué mi vida a Dios. Amén. ¿Para seguir pecando? No. Para ser sin mancha, santos y sin mancha delante del Señor. Pero yo me bauticé cuando tenía 22 años. El otro mes cumplo 61. Sí. Hermanos, en 39 años, quién sabe cuántos disparates habré dicho, cuántas fallas, cuántas cosas indebidas, inapropiadas, imprudentes, ofensivas habré dicho yo en estos 39 años. Pero una cosa es una falla humana, una narración imprecisa, sin maldad.
una palabra ofensiva. Les pregunto, ¿el Señor Jesucristo dijo cosas ofensivas? ¿Ah? Díganme cosas ofensivas que dijo el Señor. Zorras, raza de víboras, fariseos hipócritas, parecen sepulcros blanqueados, ustedes por fuera se ven limpios, pero por dentro están podridos. Ofendió a tantos con sus predicaciones que la gente tenía una ira tan grande contra él que le escupían y le daban puñetazos, lo maldecían y lo clavaron en la cruz. Pero ahora les pregunto, ¿el Señor pecó? ¿Qué es pecado? Infringir, violar la ley de Dios, es decir, robar, matar, adulterar, todo lo que era mandado, que no hagamos. El Señor Jesucristo nunca pecó. Gloria a su santo nombre. Pero ofendió gente. Sí. Por eso también en la oración del Padre Nuestro, enseñando a los discípulos a orar, dijo: perdona nuestras ofensas. ¿Se incluyó? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, una cosa es una ofensa, una cosa es una falla, una cosa es una falta que cometamos como humanos que somos. Pero eso es totalmente diferente a pecar. Que Dios ya me enseñó a mí: no vas a robar, no vas a cometer adulterio. Yo ya lo sé. Él ya me lo dijo, Él ya me lo advirtió. Él ya me perdonó la vida como se la perdonó al adúltero. Y entonces yo, después de recibir ese conocimiento y recibir el perdón de Dios y recibir la salvación del infierno, porque no quiso condenarme a mí tampoco, igual que no quiso condenar al adúltero. Y entonces yo ya sé lo que Él me manda, lo que Él me dice, y yo de todas maneras lo voy a hacer. Y yo sé lo que me está diciendo, que no debo irme con esa vecina, pero me voy con ella. Yo sé que eso no te gusta. Yo sé que eso va a hacer que tu nombre sea blasfemado, pero lo voy a hacer contra tu voluntad, contra la Biblia, contra la iglesia, no importa. Y pregúntele si es cristiano después. Y pregúntele si es santo. Y pregúntele si va para el cielo. Esa payasada se tiene que acabar en la iglesia, hermanos. En la iglesia o somos o no somos. O somos árboles buenos con frutos buenos. O árboles malos con frutos malos. Pero a Dios hay que respetarlo. La Biblia hay que respetarla. La iglesia hay que respetarla, hermanos. Todo aquel que practica el pecado
Y no importa si usted lo entiende o no. No importa. No importa cómo le parezca ese texto. Ese texto usted no lo puede sacar de ahí. Pero el que es de Dios no practica. Porque la simiente de Dios está en él. ¿Se acuerdan de José? 17 añitos, bella presencia. Lo llevaron como esclavo a Egipto y la esposa de Potifar se enamoró de él. Duerme conmigo, muchacho, por favor. Cada día rogándole a José que durmiera con ella. Y José, un muchachito de esos hermanos, sin papá, sin mamá, sin iglesia, sin pastores, sin nadie que lo aconsejara, y de bella presencia, dijo: ¿cómo crees que yo haría un mal tan grande a tu esposo, que ha confiado todo en mí, lo ha dejado todo en mis manos? ¿Y cómo crees que yo pecaría así contra mi Dios? Y cuando los va a agarrar a la fuerza, entonces se voló y le dejó la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué no fue capaz de pecar? Porque los simientes de Dios estaban. Porque en el capítulo 39 donde está esa historia. Pero hermanos, cuando a José lo tiraron a la cisterna, ¿qué dice la Biblia? Jehová estaba con José. Lo llevaron como esclavo a Egipto, pero Jehová estaba con José. Y Potifar también se dio cuenta que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar en su mano. Gloria al Señor, hermanos. Yo les pregunto, ¿puede la gente entonces notar cuando usted está con Dios? ¿Sí lo puede notar? Hermanos, hasta en el rostro cambia cuando estamos con Dios. Pero viene la otra pregunta. También se nota cuando usted está con el diablo. ¿Sí se nota o no? Por favor. Ahí mismo, hermanos, dice 1 Juan 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ojo al 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque era del maligno. Y aunque creía en Dios y hasta le había llevado también una ofrenda, seguía siendo del diablo. Así que no todo el que traiga una ofrenda para el Señor es de Dios. Ni todo el que se presente aquí con la Biblia bajo el brazo es de Dios. Se tiene que manifestar quién es de Dios
¿Cómo se manifiesta que alguien es de Dios? No practiquen el pecado. No está aquí para hacerle daño a otra persona. No está aquí para enredar. Y vuelvo y les digo, hermanos, una cosa es cometer una falta, cometer una falla, y otra cosa es irme a cometer un adulterio. Un adulterio no es una falla, hermanos. Un homicidio, eso no es una falla. Voy a pegar una borrachera y se la pega. Eso no es una falla, eso no es una faltica, eso no es un desliz. Eso es un pecado contundente contra Dios. Entonces, hermanos, yo creo que son incontables las fallas y las ofensas que yo haya dicho también, aún en las predicaciones, en estos 39 años. Pero eso es muy distinto a que alguno de ustedes me acuse, o Dios mismo, que Dios mismo me pudiera acusar a mí de que en estos 39 años yo no dormía a sus pies todo el tiempo, sino que Dios, el que conoce todos los secretos de los hombres, pudiera decir de mí: usted sí se me voló una noche, mía. Usted no puede decir que no se me voló, usted sí se voló. Usted sí se fue a beber de papatear un 31 de diciembre, no quiso dormir a mis pies y se voló. Hermanos, esas son cosas diferentes. Y yo, toda la gloria es para Dios, porque Él es el único que nos puede guardar sin caer. Él es el único que puede hacerlo cuando de verdad Él ve nuestra disposición para glorificar su nombre en esta tierra. Y hasta el día de hoy, hermanos, yo le suplico a Dios, si este día no es para glorificar su santo nombre, por favor no me dejes vivirlo. No me interesa la vida. Si no es para glorificar su santo nombre, para agradarlo a Él, para hacer su voluntad, porque Él no merece que yo le pague mal después de todo el bien que he recibido. ¿Cómo es posible que hace matar a su hijo para compadecerse de un perro inmundo como estos y sacarme del mundo para yo seguir viviendo en una iglesia como del mundo? Por favor, hermanos. Y ahora en pago de su rango, entonces que su nombre sea blasfemado por mi culpa. Por favor, hermanos. Y se lo dije a Michael y a Jairito a los 8 días en el desayuno. Michael, prefiero verlo muerto, saber que usted se murió, a saber que usted, después de predicar el evangelio en la iglesia, cayó en pecado. Michael, lo mismo Jairito. Pero hermanos, antes que la muerte de ellos, mi muerte. Es preferible nuestra muerte. Y hacemos menos daño a la iglesia y al santísimo nombre de nuestro Dios. Y hacemos menos daño muertos que otra vez dando gloria y a seguir igual que los sinvergüenzas que hay. No, todos pecamos. Entonces viene otro de la iglesia: ay, hermanito, pequé. No, pues aquí en esa estamos todos. No como Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
Porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín malas. Y hermanos, estamos en un mundo muy malo y muy triste, donde usted solamente por hacer el bien, como Abel, hacer una buena obra para Dios, tener una vida entregada a Dios, solo por eso usted va a tener muchos enemigos y personas endiabladas contra usted. Y es posible que lo quieran matar. Y no pueden amarlo, no pueden hablarle bien, hablarle pacíficamente, porque sus obras son malas y nunca van a poder igualar a las obras de Abel. Y solo por esa razón vamos a ser odiados. Y si nosotros decimos que hay que guardarnos en santidad, que hay que tener el testimonio, que cómo vamos a enseñar a otros sin enseñarnos primero a nosotros mismos, solamente eso puede causar una gran ofensa a alguien que ya tiene el pecado ahí guardado, pero que también quiere predicar. También quiere ser predicador, pero con el pecado ahí encima nunca va a poder hacer las obras de Abel. Y eso despierta la envidia y despierta la ira. Según el rey Salomón, en Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, por eso viene también la competencia aún entre pastores, entre predicadores. Por eso viene la competencia aún en la misma familia, porque puede ser un ser querido suyo, pero ese ser querido tiene malas obras, es del diablo, y entonces esa persona puede ser un cónyuge y está irritado contra usted, está ofendido contra usted y tiene malos pensamientos contra usted. ¿Por qué? Porque toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Por eso, hermanos, necesitamos aterrizar, necesitamos comportarnos delante de Dios. Y vuelvo a la pregunta: ¿los cristianos pecamos entonces todos los días? Miren lo que dice Romanos 6:22. No, incluso antes es necesario por las personas que nos visitan. Romanos 6 dice el versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Vamos a perseverar en el pecado porque estamos bajo la gracia? ¿Saben cuántos son los predicadores de este mundo religioso que enseñan que podemos seguir pecando porque estamos bajo la gracia? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo empieza la vida nueva? Cuando nos bautizamos bíblicamente. ¿Estamos de acuerdo?
El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y por todo el mundo predicar el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. Pero hermanos, hay que predicar el Evangelio a toda criatura. La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. El bautismo es mi muerte, mi sepultura con Cristo en las aguas para el perdón de mis pecados y la resurrección con Cristo al salir de las aguas para una vida nueva. Así que si usted se bautizó, pero usted siguió una vieja vida, usted se mojó, se metió un pecador seco y salió un pecador mojado, pero eso no es bautismo. Ahí no hubo nuevo nacimiento, ni hubo perdón, ni hubo salvación de nada. Para que sea. En el mismo capítulo 6 dice el versículo 22. Miren el 17 primero, por favor, discúlpenme. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, ojo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Que éramos esclavos del pecado, pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuándo fuimos libertados del pecado? Cuando conocimos al Señor Jesucristo. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es la santificación? El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Fuimos santificados, separados, es el santo, apartado, separado, eso es iglesia, ser parte de la iglesia, apartados, separados, dedicados a Dios. Entonces ahora somos siervos de Dios. ¿Qué es siervo? Esclavo, esclavos de Dios. Y tenemos como resultado de ser siervos de Dios, ¿qué tenemos? La santificación. Y como fin tenemos la vida eterna. Gloria al Señor, hermanos, por su palabra. Esta es la verdad. En Gálatas, en el capítulo 5, yo lamento mucho por todo este mundo religioso y de pastores y pastoras enseñando que el pecado es algo normal ya en las iglesias. A mí me da mucha tristeza eso. Hermanos, la iglesia tiene que ganar al mundo para Cristo. Pero la iglesia no puede contaminarse metiendo el mundo a vivir entre nosotros. Tenemos que marcar la diferencia. Se tiene que notar.
En el capítulo 5, el apóstol Pablo, otro predicador bravo contra el pecado, hermanos, igual que Juan, el discípulo amado del Señor. Si usted anda en pecado y está pecando, usted es del diablo. Claro. ¿Entendió o no entendió? No me importa si no entendió. ¿Lo acepta o no lo acepta? No me importa si lo acepta. Es la palabra de Dios y punto. Y el apóstol Pablo, en este escrito tan contundente también a la iglesia en Galacia, les hace esta advertencia. Ya les había hablado de que algunos habían empezado bien y estaban caminando bien con el Señor, pero ahora han vuelto a la carne y quieren apartarse del Señor Jesucristo. Pero dice en el capítulo 5, versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿cuántos en medio de la iglesia pueden tener estas cosas o alguna de estas cosas? Inmundicia, lascivia, adulterio, fornicación. ¿Cuántos pueden tener de estas cosas en sus vidas? Pero al mismo tiempo vienen el domingo a tomar la cena del Señor como si fuéramos chocolate con pan y no pasa nada. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia: miren, iglesia, cualquiera que practique estas cosas, ya se los he dicho antes y se los vuelvo a repetir, no heredará el reino de Dios. No lo va a heredar. No importa lo que usted haya creído, no importa, no lo va a heredar. Versículo 23, 22: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ojo, ¿cómo se sabe que alguien es de Cristo? Versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo se sabe que usted es de Cristo? Dígalo duro. Crucificado la carne. Porque han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero si usted todavía le da gusto a la carne, usted todavía le gusta el mundo, le atrae el mundo, le gusta la rumba, le gusta la fornicación, déjeme decirle que usted es del diablo y usted está engañado. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira el capítulo 6 de Galatas y el versículo 14, cómo se presenta el apóstol Pablo ante el mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo se presentaba Pablo para el mundo? Crucificado. ¿Y cómo veía Pablo el mundo para él? Igual, crucificado, muerto. No me importa nada de este mundo. No busco nada de este mundo. No me interesa nada del mundo. Ni
la riqueza del mundo, ni los placeres del mundo, las mujeres, no me interesa nada. Yo fui crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Pero si usted todavía ama el mundo, desea las cosas del mundo, quiere hacer tesoros en la tierra, déjeme decirle al Señor que nadie puede amar a Dios en las riquezas. Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. También, hermanos, es importante aclarar un punto en Juan. Bueno, hablamos de la adúltera ahora. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a la adúltera? Vete y no peques más. Ese mandamiento o esa predicación del Señor es para usted también. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Dios nos dio cuando nos arrepentimos? Vete y no peques más. Capítulo 5 de Juan. Dice la palabra de Dios en versículo 5, Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 13, versículo 13, 5:13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. ¿A quién? Al que había sido sanado, al paralítico que había sido sanado. ¿Cuántos años tenía de paralítico? 38 años. Repito el 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Peor que 38 años paralítico, tirado en el piso, dependiendo de otro ser humano para todo, absolutamente. ¿Y sabes qué te digo? Tengo como darte algo peor que esos 38 años para mí. ¿Sí puede? ¿Sí puede el Señor? Por eso le advirtió. ¿Cuál fue la advertencia? La misma que a la adúltera y la misma que nos está haciendo a usted y a mí. Estas eran las predicaciones del Señor, hermanos, fascinantes, sencillas, pero contundentes también. No peques más. Es una predicación de toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. No peques más. Mira, han sido sanados. No peques más. Pregunta, hermanos, ¿hemos sido sanados nosotros por el Señor? Amén. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, y Él se compadeció de estos muertos podridos
ya hieren, como dijo Marta, la hermana de Lázaro, ya podridos, y tuvo compasión de nosotros. Y ahora nos dice lo mismo. Mira, ha sido sanado. ¿Sabes qué? Ha sido resucitado. ¿Cuándo fuimos resucitados? Colosenses capítulo 2. Dice el versículo 12: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Gloria a su nombre santísimo, hermanos. 3:1 de Colosenses. Entonces, si fuimos sepultados y resucitados con él, ¿cuándo? En el bautismo. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Hermanos, cuando Dios le dice a la mujer adúltera y al paralítico, ¿qué fue lo que le dijo? No peques más. ¿Se acuerdan de Hechos 5? Cuando Dios mató a Ananías y Zafira, un pasaje tan conocido, en medio de toda la congregación. ¿Por qué los mató? ¿Ah? Una mentira. Les pregunto, ¿por qué Dios le dice a la adúltera, no peques más? No quiero condenarte, y la salvó. Lo mismo que al paralítico. Pero Ananías y Zafira, por una mentira, los mató en el Nuevo Testamento, siendo parte de la iglesia de esta pareja. Hermanos, cuando la mujer adúltera fue sorprendida en el acto, el Señor Jesucristo no había sido sacrificado. Cuando esta mujer fue sorprendida en el acto, la iglesia no existía, no había sido establecida. Pero en Hechos 5, la iglesia ya había sido establecida. Y Ananías y Zafira ya eran miembros de la iglesia. Ya se habían arrepentido y ya se habían bautizado. Ya habían hecho un compromiso con Dios. ¿Por qué Dios no le dijo a Pedro, Ananías y Zafira han mentido y han escondido una plata que dijeron que iban a dar para la iglesia? Pero ven y corrígeles y habla con ellos para que tengan la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Sino que lo que le dice Dios a Pedro es simplemente que se mueren los dos. Y cuando vino Zafira,
3 horas después de muerto su marido y ya sepultado, Pedro le preguntó: dime, ¿bendices en tanto la heredad? Sí, así como te lo dijo mi esposito. Tu esposito ya está muerto y sepultado, para que sepas. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué conviniste con él para mentir? He aquí los que acaban de sepultar a tu marido y te sepultarán a ti. Y el versículo 11 dice: ¿y vino qué? Vino un gran temor. ¿Sobre quién? Sobre toda la iglesia y sobre todos los que viven. ¿Por qué los mató? En la iglesia. No, el Dios bravo, el Dios que mataba a gente por pecar, era el Dios del Antiguo Testamento, pero no el Dios de la gracia, no. Hermanos, con Dios no se puede. Se lo había dicho al adúltero: vete y no peques más. Se lo dijo al paralítico: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué ocurre con alguien que se compromete con Dios, promete cambiar, dice que se arrepiente, dice que se bautiza y luego sigue pecando? Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 20. Segunda de Pedro 2:20. Dice la palabra divina: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y hermanos, a mí me da pena con todos estos predicadores de basura de hoy, que lo que quieren es enseñarle a las iglesias mensajes chéveres, bonitos, para que salgan sonrientes de aquí. ¿Por qué no predican la verdad? Esto es lo que hay que enseñar al mundo entero, a la iglesia. La advertencia tan grave que hace Dios dice: si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esa persona queda peor que como estaba antes de haberse arrepentido y bautizado. Y dice el 21: ¿por qué? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Quién de los que siguen diciendo que no peca todos los días, aún después de bautizado, quién de ellos se presenta como un perro? Ay, yo soy perro. Yo me estoy volviendo a comer el vómito. ¿Quién? Nadie. Y son capaces, como el perro, de vomitar cuando se arrepintieron y después volverse a comer todo el vómito que botaron.
y son capaces como la marrana, después que la bañen, deleitándose en el lodo. Y entonces hay cristianos que se están comiendo otra vez su propio vómito. Cristianos como cerdos que todavía les gusta el pecado, el lodo, y les gusta como la marrana. Papá tenía varias marranas de cría y nosotros hasta les echábamos cepillo. No, quedaban blanquitas. Inmediatamente tenían la oportunidad, iban a revolcarse en el lodo, otra vez negras, empantanadas, y a comer la mamá. ¿Por qué alguien es capaz de comerse otra vez su propio vómito? Porque nunca ha dejado de ser un perro. Solo cuando deje de ser un perro, le dará fastidio y va a ser incapaz. No puede volverse a comer ese vómito. Solo cuando deje de ser un perro y sea convertido y transformado en un hijo de Dios. ¿Por qué le sigue gustando la rumba? ¿Por qué le sigue gustando la fornicación y revolcarse en el lodo? Porque jamás ha dejado de ser un cerdo. Nunca hubo una transformación en su vida. Y entonces se deleita, entonces le llama la atención su lodo y su propio vómito. Cuando hemos enseñado esto, también me han salido muchos diciendo: ay, por eso yo me bautizo, por eso yo más bien no me arrepiento. Eso es un compromiso muy delicado. Yo más bien me quedo así. Pero para terminar, hermanos, les tengo una noticia. Absolutamente todos tendremos que ser bautizados por Cristo. Si usted quiere obedecer el Evangelio y predicar el Evangelio a donde el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted quiere, si usted cree, si usted recibe el Evangelio y quiere obedecer y empezar una vida nueva con Cristo, ser bautizado con Cristo para el perdón de sus pecados, gloria a Dios. Pero resulta, hermanos, que si usted no quiere bautizarse voluntariamente y entregarle su vida al Señor Jesucristo, el Señor de todas maneras lo va a bautizar en el lago que arde con fuego y azufre. Nadie se puede separar del bautismo. ¿Por qué? Mateo capítulo 3. Versículo 10 al 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo pintó
Juan Bautista al Señor Jesucristo? Con un hacha. Y con el hacha lista. ¿Da fruto o no? ¿No dio fruto? Cortado y echado al pueblo. Y no está hablando de árboles. Versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo con el hacha ya lista para cortar a todo el que no dé buen fruto. Tiene el poder no solamente para bautizar con el Espíritu Santo y para perdonar nuestros pecados cuando nos bautizamos, sino que tiene el poder para bautizar en fuego. ¿Qué es bautizar? Sumergir. Si usted quiere ser bautizado voluntariamente y entregarle la vida al Señor, usted es sumergido en agua. Pero si usted no quiere obedecer a Dios, no cree, no le importa a Dios, no le importa la Biblia, está la advertencia del hacha que tiene el Señor en su mano, lista, para cortarlo y bautizarlo en fuego. ¿Saben cuántos grupos religiosos están pidiendo a Dios ignorantemente ser bautizados en fuego? Hermanos, ¿qué es el bautismo en fuego? Ser cortado y sumergido en el fuego. Mira el versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Apocalipsis 21. Para corroborar esto. Dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Así que, hermanos, nada se gana el pecador con abstenerse de bautizarse y decir: no, yo no quiero compromiso. Así no. Esos son cobardes. Yo más bien me quedo así, antes que decir así, para que lo bautice en el lago de fuego. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, hechiceros, o a los que todavía les gusta ver el horóscopo y usted qué signo es. Por favor, o el número de la suerte. Hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y usted ya vio lo que le pasó a Ananías y a Zafira por una mentira. No es un juego. Tenemos que marcharle a Dios. Hemos sido llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. Preparemos. El Señor viene en cualquier momento, pero el Señor viene por una iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha,
sin arruga y cosa seca. Que Dios les bendiga a todos. Amén.